Buenas noches. Entonces vamos a empezar y yo pediría que en un orden que voy a ir mencionando podamos empezar las presentaciones. Por favor, me dan un minuto. Muy bien, yo ya estoy lista, no sé si ustedes ya están listos, pero no tenemos mucho tiempo, así que vamos a empezar y le voy a pedir primero a Gustavo que pueda empezar, posteriormente Carmiña Andrade y Alina Terán. En ese orden, por favor, vamos con sus presentaciones. Gracias, licenciada. Que tenemos que presentar sobre el ensayo, sobre la perspectiva del modelo de justicia restaurativa. Pues mi persona ha, ha plasmado mi trabajo en relación a lo que se ha manifestado en clases y también con búsqueda de información de la web. Pero lamentablemente no hay mucha información en relación a lo que es la la justicia restaurativa. Entonces, me he basado más o menos en lo que es el rol del psicólogo también como mediador, y que de la justicia restaurativa nace y sale de una cuna humanista. ¿Ya? Entonces, dentro de los antecedentes de investigación encontrados, Gustavo, dan cuenta. Gustavo, perdón que te corte. ¿Me puedes decir el título? ¿Puedes leer el título de tu trabajo, por favor? Claro, el título del trabajo es el modelo de la justicia restaurativa. O sea, el presente ensayo es con la temática cómo intervenir psicológicamente a la víctima y su entorno desde una perspectiva del modelo de justicia restaurativa. Entonces, yo me estoy enfocando en lo que es el trabajo del psicólogo, ¿no?, que es nuestro campo. Entonces, más o menos nos habla sobre los antecedentes de esta investigación, que se encuentran y dan cuenta de que el proceso del papel del psicólogo es como mediador en la justicia restaurativa, desarrollándose en un ambiente donde se promueve la resolución de conflictos, afirmando que es una de las funciones del mediador. O sea, el conflicto con la presunta víctima, con la comunidad, ¿ya?, y pues con el agresor. Porque cuando existe alguna falta o algún atropello a los derechos de la víctima, no solamente pues afecta a la víctima, también afecta a la comunidad. ¿Ya? Ahora, el papel del psicólogo o psicóloga no está muy bien especificado, no hay un prototipo, un programa, ¿no? Pero sí existe esa intención desde que es la justicia restaurativa. ¿Ya? Este es el punto de partida al hablar del papel de desempeñar del psicólogo, un proceso de mediación, ya que radica en que la persona mediadora debe poseer también competencias necesarias y tener capacitación para ayudar a las partes en conflicto a encontrar una solución. Luego también se detalla lo que es la jerarquía de las necesidades dentro de lo que es la justicia restaurativa. Se menciona también sobre lo que es el empoderamiento, que es la participación activa de la víctima, empoderada y con un claro control de su vida, ¿no?, que es lo que es uno de los factores principales. Puede considerarse como un factor determinante para la reconstrucción de su entorno y de sus condiciones de vida. Ese concepto de empoderamiento es una intervención en las víctimas, y los sinónimos relacionados con eso es el apoyo, la defensa, la asistencia, la ayuda y los servicios, que generalmente tienen el significado de la aplicación de una acción directa y personal dirigida a reducir pues el sufrimiento, ¿no?, de la víctima. Luego del empoderamiento también está el desarrollo de proactividad, que también estoy mencionando en mi trabajo. La proactividad es una herramienta valiosa para el despliegue de fortalezas interiores. Las personas proactivas deciden cómo sentirse, cómo enfrentarse a los estímulos externos, ¿no? Gustavo, Hacen el uso. Sí, licenciada. por favor, vea las conclusiones. De mis conclusiones, pues en las conclusiones más que todo me he enfocado en la participación de la comunidad, que cumple un papel importante en el desarrollo del proceso de la justicia restaurativa. Es parte, entonces,
por la comunidad, la víctima indirecta, también se ve, se ven ellos como víctimas indirectas, tanto del delito y del conflicto. Entonces, ese es un punto. También en conclusiones se habla de la resiliencia, sobre lo que es el aspecto de la resiliencia. Es una forma como los seres humanos podemos reorganizarnos interiormente. Ese concepto de resiliencia explica la capacidad humana de superar traumas y dolores, licenciada. Muy bien, ahora sí, Gustavo, ya has tenido el tiempo, los 5 minutos. De lo que tú has presentado, por favor quisiera que tomes nota y vayas trabajando esto para tu trabajo final. Primero, tu título no está muy claro, tiene que ser más preciso y específico. Si bien vas a trabajar y abordar todo el tema psicológico, tienes que centrarte en algún aspecto. No sé, desde el enfoque que tú tengas, tal vez lo cognitivo, o tal vez lo sistémico, no sé, trabajar qué ejes de la afectividad o qué exactamente en la víctima. Pero antes de hablar de eso, tienes que dar a conocer el paraguas jurídico en el cual te estás basando. No has mencionado ninguna ley, código, ni la Constitución que hable respecto a la ley tradicional o que mencione todo lo que es la justicia restaurativa, porque existen, sobre todo en la 348 y en la 548, elementos que se deben abordar con la víctima desde la mirada restaurativa, ¿sí? Muy bien, ese es un punto. El segundo punto, tienes que definir claramente qué estás entendiendo o cómo estás abordando el tema de mediación, que no es lo mismo que conciliación. Y a veces siento que en tu discurso hablas de los dos como si fueran la misma cosa y también las características que deben tener para existir una mediación o una reunión, o como llaman, un círculo restaurativo, cuando va a estar la víctima, el agresor y también el psicólogo. Entonces no se va a dar eso en el primer encuentro, tienes que ser bien claro en qué tipo de, además de delitos se da esto, no en todos los delitos se puede dar, ¿sí? Y al final tus conclusiones son muy generales. Necesitamos trabajar conclusiones bien específicas que respondan justamente a tu objetivo de tu abordaje en el ensayo. Tú dijiste que no habías podido encontrar información, pero puedes buscar programas que Proyecto Mondo EMLAD está trabajando en temas de justicia restaurativa. Aquí en La Paz también los CDGs. Y si te puedes ir específicamente al tema de Calauma, vas a encontrar bastante información ahí, ¿sí? Entonces, yo estoy en Trinidad. Online, está ahí, online. Allá. Está proyecto. Me basé en el ensayo porque prácticamente es trabajar sobre cómo intervenir psicológicamente a la víctima y su entorno desde una perspectiva del modelo de justicia restaurativa. Entonces me he ido a la base teórica amplificada, ¿no? Ahora, específicamente, pues sí, me tengo que apoyar en las leyes, la ley 348, la ley contra la mujer, la ley de discriminación, todo lo que puedas encontrar. La ley 348. Perfecto, licenciada. Muy bien, Gustavo. Te agradezco. Muchas gracias, nos vemos. Un gusto. Karina, por favor, tiempo, tiene 5 minutos. Ya, licenciada, mi título es La justicia restaurativa en las víctimas, lo puse así de forma general. Primero hice una primera etapa donde se veía, ¿no?, que antes se utilizaba, digamos, la ley del talión ojo por ojo y diente por diente para ir sancionando, digamos, algunas faltas. Esto ha ido evolucionando y, bueno, posterior a eso ha empezado ya a intervenir, ¿no?, el Estado en diferentes lugares, no necesariamente Bolivia, para sancionar al victimario, y se podían aplicar diferentes tipos de penas. En este tiempo, los protagonistas del proceso penal ahora son 3, el Estado, el procesado y la víctima, y ya no solo 2 como era antes, ¿no? Y hay una relación de estos sujetos, de estos 3, entre el Estado, el victimario y la víctima. Y en este acápite hablo de que el papel, digamos, fundamental del Estado es garantizar los derechos de las personas que han sido afectadas, en este caso la víctima. Y hago referencia a la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para víctimas de delitos y abuso de poder, que ha sido aprobada el 29 de noviembre del 85, donde también planteo, ¿no?, los puntos más resaltantes, digamos, sobre lo que es la justicia restaurativa.
La justicia restaurativa también hablo que ha surgido en la década de los 70 como una forma de mediación entre víctimas y delincuentes, y en los 90 más o menos recién se ha ampliado su alcance para incluir a las comunidades de apoyo. Ahora también hago referencia a que este es un programa de justicia, la restaurativa, como todo proceso en el que la víctima y el imputado o el acusado o el sentenciado participan conjuntamente de una forma activa en la resolución de cuestiones que son derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador. Hay algunas teorías que dicen esto, ¿no? Pero actualmente lo que se estila o lo que se recomienda es que debe haber un terapeuta formado para que pueda ser parte de este proceso y sirva de mediador. ¿Qué más? Que hay principios que rigen la aplicación de la justicia restaurativa, y acá se habla de los métodos de justicia restaurativa que se pueden utilizar en cualquier etapa del proceso, incluso cuando el proceso está cumpliendo, cuando el procesado, mejor dicho, está cumpliendo la pena privativa de libertad. O también se puede dar en un segundo escenario cuando hay un consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado o del acusado para someterse a este tipo de proceso restaurativo. Tanto la víctima como el imputado tienen que dar el consentimiento, ¿no?, para este tipo de actuación. Ahora, en una primera instancia también es importante trabajar con la víctima en todo lo que es la desvictimización, que es un proceso porque la víctima de un delito empieza a superar los eventos traumáticos, se va a disminuir, digamos, los efectos negativos que pudieron provocarle. Iniciar este proceso debe centrarse, o sea, para iniciar este proceso se debería centrar en algunos objetivos, como por ejemplo, directamente tal vez ver las necesidades básicas de la víctima, como una asistencia médica, psicológica, cubrir estas antes de participar en un programa restaurativo. ¿Para qué? Para que esta atención primaria nos permita que la víctima pueda estar en una situación más estable para seguir gestionando este conflicto en el que se encuentra. Bueno, con la justicia restaurativa se propone la humanización de este proceso, del proceso penal, mediante una opción preferencial por las víctimas del delito, olvidadas y maltratadas desde hace mucho tiempo en el desarrollo del proceso penal tradicional, y que se reconozca la atención negada a la verdad, a la justicia y reparación de sus daños causados por el delito. Las legislaciones, según lo que yo he revisado, se preocupaban más por la persona que transgrede la norma de carácter criminal y ha dejado de lado a los sujetos que son protagonistas, en este caso a la víctima, frente a lo que se ve necesario, digamos, escucharlas, atender sus expectativas, buscando la solución del conflicto y reintegrarlas nuevamente a su vida cotidiana, digamos, o sea, que por el mismo hecho ha ido perdiendo o ha dejado de lado. Muy bien. Eso sería el... Muy bien, Carmiña, tres consideraciones. La primera, lo mismo. Desde el título está muy general. No sé específicamente en qué aspectos de la víctima te estás refiriendo. Necesito una puntualización en este aspecto. Tu terminología, revisa y clarifica o defíneme otra vez elementos esenciales en la terminología, ¿sí?, que estás utilizando. Si bien estás hablando a la víctima, tu visión es más descriptiva y al final llegas a unas conclusiones también de ese orden, cuando podría ser el trabajo más rico si tú haces un análisis crítico, de repente comparativo, contrastativo, etcétera. ¿Sí? Tendrías que revisar este aspecto. En general está bien, pero de una manera descriptiva tienes que tal vez usar elementos más específicos que abordes a la víctima. No estoy entendiendo cuál es el punto esencial de abordaje que tú quieres hacer, porque dices es de justicia restaurativa en víctimas, pero ¿qué aspectos claves tú estás abordando? Puede ser uno o dos, no creo que puedas abordar más a nivel teórico, o tal vez desde el punto de vista desde algún caso. ¿Está bien? ¿Preguntas tal vez? Ya. Sí, o sea, con relación a eso, digamos, yo lo que estoy viendo es la participación, como decía, activa de la víctima y hallar un porqué a mí, digamos, es una pregunta que en muchos casos he visto que se han ido realizando las víctimas en algunos estudios que han realizado. Y bueno, trabajar, ¿no?, en esa sensación del por qué a mí, o sea, por qué a mí me tuvo que suceder, digamos, como parte del proceso curativo o de sanación.
Claro, cuando tú me hablas de por qué a mí, tal vez yo lo veo desde un enfoque más existencialista, ontológico. Entonces podrías incorporar estos elementos filosóficos también. Sí, pero Ujú. tienes que ser bien específica. Estás muy general y muy descriptiva. Perfecto. Muchas gracias, Ya. Carmiña. Vamos a darle paso a Alina. Posteriormente a Alina vamos a pedirle a Carla Miranda. Alina. Buenas noches, Buenas noches, Alina. doctor. Mi tema es, bueno, el tema es en sí intervención psicológica a la víctima y su entorno, pero en la introducción estoy siendo ya más específica y haciendo referencia a que la intervención psicológica, a que lo que estoy proponiendo es la intervención psicológica en niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del delito de abuso sexual infantil. Em, Estoy destacando también cuáles son las posibles secuelas que genere la víctima y que estas secuelas también van a estar mediadas, ¿no?, por distintos factores. También estoy refiriéndome un poco a lo que es la victimización y cómo va a influir eso en el funcionamiento psicológico también del niño, niña o adolescente. He hecho una revisión teórica que me ha permitido ver cuáles son las consecuencias a largo plazo también. Estoy citando ahí a algunos autores como Echeburría y Corral. Y también estoy fusionando esta introducción con lo que, bueno, estoy enfocando, mejor dicho, esta introducción con lo que es el modelo de justicia restaurativa, ¿no? Para enfocar esta intervención desde un punto de vista, partimos del modelo de justicia restaurativa, donde es importante clarificar los conceptos que son parte de este modelo. Entonces, me he basado también en el cuadro que usted nos dio, donde pongo que el eje central de la justicia es que esta va a animar al diálogo, se va a centrar más que todo en la víctima, en ver las necesidades de la víctima y en la importancia que tiene que tener la comunidad de poder también involucrarse, ¿no?, para poder solucionar o gestionar de alguna forma las alternativas de solución a este evento que se ha dado. Como parte de la justicia restaurativa, voy a abordar en este tema el restablecimiento psicoafectivo de la víctima. En el desarrollo, en lo que me estoy basando es en algunos indicadores que yo he encontrado que son, como decía en la introducción, secuelas del abuso sexual infantil. Estoy hablando de la intervención psicológica también con las víctimas a partir de un modelo, primero de intervención desde un punto de vista cognitivo-conductual y también a partir de un modelo educativo preventivo. El modelo cognitivo-conductual va a estar en relación a lo que es la elaboración cognitiva, la modificación de pensamientos irracionales, el de repente desestructurar, ¿no?, algunos pensamientos, o mejor dicho, confrontarlos, aquellos pensamientos que produzcan malestar en la persona o proyecciones negativas hacia el futuro también. Y el modelo de prevención que estoy utilizando lo he sacado del programa de UNICEF. Estoy haciendo también referencia aquí a la recuperación psicoafectiva que se llama Retorno a la Alegría. Es un modelo que propone UNICEF, donde a partir de una serie de programas que se dan con el niño, donde interviene la comunidad de psicólogos, educadores, se trata de que el niño pueda iniciar este proceso psicoafectivo, ¿no?, para ir sanando de repente aquellas secuelas y aquellas heridas que se han ido dando o que se han dado con el hecho. Me gustaría, Alina, por favor, que te vayas a tus conclusiones finales. Ya, en las conclusiones puse que se hace vital el conocer y trabajar con diferentes modelos teóricos de intervención integral respecto a los procesos de victimización y que se tendrá que analizar los modelos a utilizar desde un punto de vista no solo individual, sino familiar o incluso comunitario, como lo propone el modelo de justicia restaurativa. Y mientras más consolidados sean los soportes o factores de protección externos, la víctima podrá generar para sí un restablecimiento psicoafectivo más adecuado y oportuno. Alina, voy a hacerte las consideraciones. Voy a empezar por el final, por tus conclusiones. Conclusiones
abren la puerta a muchos más espacios y eso es muy bueno. Por ejemplo, tú hablas de factores de protección en la víctima. Sí. Entonces, puedes trabajar esto desde tu abordaje mismo, puedes trabajar este elemento clave que es en la víctima. Pero mi pregunta es, tú me estás hablando desde el punto de vista de una psicóloga clínica. Los trabajos de UNICEF y todos los que has mencionado lo abordan psicólogos generalmente clínicos. ¿Cuál sería la diferencia con un psicólogo forense entonces en el abordaje a víctimas? Has mencionado algunos aspectos jurídicos que son claves en tu trabajo, ¿sí? Has hablado de autores, pero puedes considerar otros más como Redondo, que habla de esa misma temática. Esto por un lado. Por otro lado, tienes sí o sí, en tu caso, saber definir qué es secuela, qué es trauma, qué es impacto, qué es daño. Porque tú me hablas de secuela. Ya. Es lo mismo que daño, que trauma, que impacto. Eso tiene que estar muy claro. Vas a trabajar el enfoque cognitivo, perfecto. Sí. Y lo emocional, afectivo, perfecto. Pero, ¿cuál sería el abordaje de un psicólogo forense? Podría ser de repente que la víctima va a partir de una evaluación psicológica pericial forense, con un diagnóstico, ¿no? Y a base de ese diagnóstico a realizar un programa que se adecue a las necesidades. Pero tienes que mantener esto en un tema jurídico, no solamente desde el punto de vista de un psicólogo clínico tradicional. Muy bien, Alina. Gracias. Ok, sí. Vamos con Carla, por favor. Buenas noches, Licen. Carla, buenas noches. Empieza, por favor. ¿Me oye? Te escucho perfectamente, empieza. Ya. Ya, muy bien. Bueno, pues mi trabajo, titula Intervención psicológica en menores víctimas de violencia sexual con enfoque cognitivo-conductual desde una perspectiva de modelo de justicia restaurativa. Bueno, empiezo como introducción un poco a describir la definición de víctima. También lo que se refiere a delito. Y bueno, en el desarrollo más o menos explico también cómo la persona se convierte en víctima. También explico un poco del daño psíquico que se da en la víctima, cuando se habla de daño psíquico en la víctima. También hablo un poco de clases de víctimas. Más que todo explicando para llegar a definir qué es, bueno, hago también una comparación de la justicia tradicional con la justicia restaurativa y cuán beneficiosa es la justicia restaurativa para trabajar en víctimas. Ahora también como no solo se trabaja con las víctimas, sino también con las víctimas indirectas, también hablaríamos de la familia. Hago esta referencia para entrar a la intervención. Bueno, cuán importante también resalto que es la terapia cognitivo-conductual, centrada pues en el trauma, proponiendo un enfoque integrador. Bueno, en esto más o menos hablo de la reducción de síntomas, o sea, que valen a la terapia cognitivo-conductual, la comprensión del significado de la experiencia vivida de la víctima, la prevención de nuevos abusos y la ayuda a la familia para expresar sus sentimientos. Entre otros está buscar apoyo y hacer frente a los problemas planteados. Bueno, entre todo eso hago un análisis y bueno, propongo esta terapia cognitivo-conductual como la eficaz y concluyo, bueno, mostrando la importancia de esta y también que en lo futuro se hagan grupos de control y seguimientos a largo plazo, como también que se implique el Estado, bueno, para que se pueda aplicar esta justicia restaurativa, bueno, que entre comillas a veces no se está dando, ¿no? Entonces sería bueno que se le aplique y por eso involucro un poco al Estado ahí. Eso sería, sí. Perfecto. Carla, tú estás hablando de violencia sexual. ¿En qué grupo exactamente? Sí. Menores de edad. Ya, cuando tú dices menores de edad, estás abordando un tema jurídico, pero como forenses, psicólogos forenses, tenemos que trabajar siempre en la terminología niño, niña, adolescente, ¿ya? Tú hablas de un programa, ¿no? Y decías que la justicia restaurativa tiene muchos beneficios.
pero en toda tu presentación no sé qué beneficios tiene. No tienes que ser bien puntual. Se va a beneficiar por esto, por esto, por esto, no sé. Y tienes que hablar no solo de víctimas, la tipología, ¿no? Víctimas primarias, secundarias, etcétera. Tienes que trabajar en esto, hablarme de esto, sí, porque estás abordando con la familia más. Luego, ¿cómo vas a hacer el seguimiento a largo plazo? Porque hablas de un programa que se va a hacer el seguimiento a largo plazo. Estás hablando ahorita como un terapeuta y no como una forense, porque la forense puede o no puede estar dentro del proceso terapéutico, pero lo que sí debe hacer es, además de digamos, plantear un programa, evaluar, ¿sí? Estas víctimas de violencia sexual, niño, niña, adolescente, van a partir de un diagnóstico, ¿sí? De daño psicológico que tengan o no. Y a partir de esto se puede crear un programa, sí, programa que se debe evaluar también en los pasos, no sé, en los tiempos o etapas que se planteen. Pero ¿cómo vas a hacer este seguimiento tú a largo plazo? Porque tú estás hablando de hacer un seguimiento a largo plazo, cosa que no es que plantees un programa y que lo midas, sino la tarea es hacer un ensayo de cómo la justicia restaurativa interviene en el abordaje a víctimas. Entonces, me parece que está haciendo un poco más allá y irte más allá no sé si te va a ser beneficioso, ¿sí? Entonces, revisa esta parte, por lo demás no tengo ninguna otra observación. ¿Está bien? Ya está muy bien, Luis. Gracias. Bien, nos vemos. Fabio, Renato, Pati, por favor. Y bueno, sinceramente recién estoy empezando a hacer mi trabajo de ensayo, pero lo estoy haciendo desde el punto de vista, como menciona, desde el punto de vista de la justicia restaurativa, planteando primero que la justicia restaurativa maneja esos tres ambientes, ¿no? Tres personas involucradas, que es víctima, agresor y el ambiente en el cual se desarrolla, ¿no? Según textos que he leído, manejan esos tres ambientes, la justicia restaurativa, y la población que voy a manejar va a ser niños de violencia en razón de género, ya especificando un poco más el desarrollo, ¿no? Ya que trabajo en defensoría y veo que, por ejemplo, en un juzgado demora bastante que salga una resolución, o sea, meses y meses, y también, ¿no? Víctimas de violencia sexual, ¿no? Es años lo que demora, de victimización constante. Voy a tocar temas también de victimización infanto-juvenil, que es un tema poco que se ha estudiado, ya enfocándonos, ¿no?, en la psicología jurídica forense. Ese va a ser mi trabajo, doctor. Perfecto, como no lo has desarrollado, entonces no me das muchos elementos de poderte direccionar o dar la retroalimentación necesaria. Me parece, desde tu experiencia, lo que sugiero es que agarres un caso y analices ese caso de cómo se debió haber abordado a la víctima, ¿sí? En la temática que has escogido, dices a razón de género. Entonces, bueno, busca algo que sea más práctico con una base jurídica teórica. ¿Está bien? Muy bien, gracias, Fabio. Que te vaya bien, que puedas alcanzar para el viernes. José, tu tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Bueno, mi trabajo lo he ejecutado en la implementación de un programa de justicia restaurativa, ¿no?, en víctimas de violencia fundamentalmente, ya que, bueno, la justicia restaurativa ve todo lo que es el ámbito José, de la... José, Perdón. Mucho ruido por atrás, no te puedo escuchar. ¿Aló? ¿Podrías hablar otra vez claramente? Bueno, quiero implementar, ¿no?, como le decía, es la implementación de un programa de justicia restaurativa en víctimas de violencia, ¿no?, fundamentalmente del ámbito de la psicología forense. Ya, quiero, bueno, como la justicia restaurativa se basa fundamentalmente en todo el contexto, ¿no?, del hecho de la violencia, fundamentalmente en la víctima, pero como lo mencioné, el ámbito del hecho en función a todo el contexto social,
la víctima, el agresor, ¿no? Para poder abocarlo esto en la aplicación de la psicología forense, también no solamente en el aspecto de la víctima, ¿no? Sino también del agresor. Pero sin embargo, como psicólogo forense nosotros no podemos abordar el tema, abordar tanto al agresor como a la víctima. En este sentido se aplicaría, ¿no?, la justicia restaurativa mediante un trabajo de coordinación interinstitucional, ¿no? Un trabajo de coordinación interinstitucional, tanto de la, por ejemplo, en este caso la Defensoría de la Niñez, la DNA, con otras instituciones, en este caso el CEPAT, para poder coordinar el trabajo, ¿no? Y hacer que el daño psicológico de la víctima, en todo caso, se minimice, ¿no? Para poder llevar a cabo un proceso de lo más positivamente, ¿no? O humanista en este caso, ¿no? Del enfoque humanista, como habla la justicia restaurativa, del enfoque humanista, para poder llevar a cabo también la resarcición, ¿no? El resarcimiento, ¿no?, del daño a la víctima fundamentalmente y el entorno social y familiar de este, ¿no? Ricardo, entonces, ¿puedes sí. irte a tus conclusiones finales, por favor? Bueno, las conclusiones serían, a ver, poder, ¿no?, implementar este nuevo modelo de justicia restaurativa a la justicia boliviana, ya que no es en nuestro contexto muy conocida la justicia restaurativa. Y bueno, poder implementarlo en los sistemas judiciales de Bolivia y se sociabilice más este sistema, ¿no? Eso sería básicamente la conclusión. Perfecto. Por favor, toma nota cuidadosamente a mis apreciaciones. José, ¿Ya? Primero, el ensayo dirigido al abordaje a la víctima, no al tema de la intervención, implementación, como hoy implementación. Tú hablas de implementación y no creo que lo logres, porque muchos actores no lo han logrado y mucho más no lo vas a hacer en tan poco tiempo que tenemos. Pero Ya. quieres contar o analizar criterios de programas que existen con este enfoque de Bien, hemos presentado esta semana y la semana pasada el trabajo que ha hecho CEPAT, el trabajo que ha hecho el protocolo interinstitucional de abordaje aquí en La Paz. Podrías agarrar estos elementos que te pueden ayudar. Estás hablando de aspectos bien generales que no caen en algo específico. No puedes entender tu abordaje porque es muy general. Y hablas de un trabajo interinstitucional que ya existe, como ya lo hemos presentado en CEPAT. Entonces tendrías que agarrar estos elementos y casar todos estos elementos en un ámbito jurídico, pero que también se consideren elementos que que se va a abordar a la víctima desde la psicología. Y en el documento que se ha presentado de Santa Cruz de CEPAT están ahí los elementos. Sí, entonces te pido que vuelvas a revisar otra vez estos documentos que se han enviado, porque me parece que todavía la idea no está muy clara y no está aterrizando a un punto específico. ¿Está bien, Ricardo? Ok, licenciada. Muchas gracias. Que te vaya bien. Nos vemos. Continuamos con Juan Carlos Fuertes, por favor. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya. A ver, ya. Entonces, dentro de el trabajo que he logrado hacer hasta ahora, ni bien no lo he concluido, he querido hacer un análisis epistemológico en relación a una crítica al sistema judicial, citando a la Organización de Naciones Unidas y a otros entes y a muchos autores que definen cada término, es decir, cómo intervenir psicológicamente a la víctima y su entorno desde una perspectiva del modelo de justicia restaurativa. Antes de ingresar en sí al modelo de justicia restaurativa, he querido encajonar y definir los términos para que así dentro del ensayo se pueda explicar hacia dónde quiero llegar. Entonces, en este sentido he ido definiendo cada término
también he hecho una crítica en el sentido de por qué hablamos de crisis judicial y una intervención psicológica y de la víctima en su entorno y su entorno. He querido explicar este fenómeno desde una concepción individual de los términos que presentan. Entonces, también he tocado el término o el fenómeno del proceso de naturalización de la violencia en la sociedad y las consecuencias que contrae este hecho. Entonces, también reitero que he hecho una crítica referente al sistema judicial boliviano y el cómo toma el fenómeno de los actores del fenómeno de la violencia. No sé si me dejo entender hasta ahí. Lo que yo te entiendo es que estás tomando dos aristas. Primero, un análisis de la crisis judicial y lo segundo es la naturalización de la violencia dentro de este sistema. Hasta ahí. Hasta ahí sí, también estoy... Ok, continúa. ¿Perdón? Continúa. Pero ya, entonces, si es vivo, puede preguntar su número al 123. Hola. Te escucho, Juan Carlos. Hay interferencia, pero te escucho. Entonces, la intención a partir de la presencia de este fenómeno es iniciar un movimiento renovador en la aplicación de una justicia restaurativa que pueda generar una sensación de paz para la víctima, su entorno, la sociedad y los actores independientes de este fenómeno. ¿Aló? 78, 23, 52. Juan Carlos, hay ¿Perdón? mucha interferencia, pero te escucho. Sí. Juan Carlos. ¿Aló, sí? ¿Me oye? Te escucho, continúa, tienes un minuto más. Tus conclusiones finales, por favor. Ya, entonces me voy a las conclusiones finales. En este sentido, ya en el desarrollo, quiero llegar a la siguiente conclusión, hacer una analogía y una sobreposición en el hecho de fundamentar un saber teórico articulado a la praxis de liberación. Entiéndase la praxis de liberación, como dice Enrique Dussel, en el sentido a no llamarlos oprimidos, sino en este caso víctimas, para hacer una analogía y una sobreposición de esta tesis de Enrique Dussel, hecho que se piensa que en el primer lugar y como condición de posibilidad de conseguir la paz o una sensación de paz de los actores de este fenómeno de la violencia, desde una óptica de una justicia restaurativa. Lejos de pensar que toda la filosofía es crítica de un lenguaje, y me refiero a esta totalidad del fenómeno entendida como lo mismo, ya que lo mismo crece y permanece. Así el único movimiento que le queda es el eterno retorno de lo mismo. No sé si me dejo entender. Esta parte del eterno retorno está planteado en la obra Así habla Zaratustra de Nietzsche. Entonces, este todo, no repetirlo como nos grafica Nietzsche en su obra Así habla Zaratustra. Me dejo entender, doctora, no soy del ámbito de la psicología, pero he querido hacer un enfoque epistemológico de este fenómeno y además de enfrentarme en una dialéctica propia de este fenómeno en nuestra realidad. Perfecto. Te entiendo cuando hablas de la epistemología, la dialéctica que estás encontrando. Se nota que no eres del ámbito. Sin embargo, no todos vamos a poder y no te deben estar entendiendo mucho. Lo que sugiero, como específicamente en tu caso, es ordenar las bases filosóficas que estás agarrando. Lo mismo, hablas de Dussel, perfecto. Es un filósofo que va a abordar cierto enfoque de lo amerindio, ¿no es cierto?, desde nosotros. Entonces, háblame de estos temas que está criticando el sistema judicial capitalista, básicamente. Háblame que este sistema judicial entra en una crisis por tener esta visión capitalista, punitiva, sancionadora, poco humana hacia la víctima. Perfecto, desde ahí está muy bien. Sigue trabajando esos aspectos, pero esto cómo va a casar en el ámbito judicial, cómo va a agarrar elementos tal vez de leyes, etcétera, que están en contra
de lo que es la justicia restaurativa. Ahí es donde tienes que aterrizar. Cuando tú hablas de la naturalización de la violencia, se te entiende lo que quieres decir, pero tienes que articularlo de una manera más simple, cosa que cualquier persona lo puede entender. Tus conclusiones son un poco confusas para mí, pero, sí, tengo una... pero como... Ahí... Deja que te acabo ya. Puedes decirme en tus conclusiones que tu visión es epistemológica de la justicia restaurativa en su abordaje a la víctima, ¿no? Eso está claro para mí, pero ¿a dónde quieres arribar como conclusión final? No está claro porque todavía no has desarrollado tus conclusiones. Eso también se nota. Sí, si me da un minutito, si puedo aprovechar, quiero hacer una analogía entre la praxis de liberación también, en una tesis de Enrique Dussel. Él se refiere a los oprimidos. En este caso podríamos referirnos a las víctimas. ¿Qué significaría una praxis de liberación? Una praxis de liberación dentro de este mi aporte sería liberar a las víctimas de las secuelas, de las culpas y quizá algunos cuadros psicológicos dentro de todo este fenómeno y sus actores, al tomar la justicia restaurativa como un todo. No sé si me dejo entender hasta ahí. Sí, pero a ese todo, a esta nueva visión, tienes que ponerle siempre la visión de la psicología forense, que es de cierto modo evaluativa, pero también está haciendo seguimiento en este caso, ¿sí? Juan Carlos. Muy bien, gracias. Gracias. Karina, Gracias, por favor, tu tiempo. ¿Cómo está? Buenas noches. En primer lugar, he trabajado yo un ensayo, pero un ensayo argumentativo, no literario, crítico, no sé si está bien, como no se definía qué tipo de ensayo, pero mi ensayo son... ¿Me escucha? Te escucho, continúa, sigue, presenta tu ensayo. Sí. Entonces, he trabajado las metodologías restaurativas, ¿no? Un método aplicado a la realidad, ese es el título. He trabajado una pequeña introducción de lo que es la justicia restaurativa, después me he ido a los principios de lo que son la justicia restaurativa, los principales tipos de sistema de justicia restaurativa que hay, he encontrado como 8 tipos de justicia restaurativa. Después he hecho una visión de lo que es su implementación, la demanda, la dinámica de estas implementaciones, y es ahí donde he hecho la argumentación de las ventajas, ¿no? Para definir, ¿no? Cuáles son las ventajas en nuestra realidad y cuáles serían las desventajas. Y bueno, hacer un análisis, se ha hecho, no sé, de manera individual, un análisis argumentativo de estas ventajas en función a nuestras normativas, legislaciones y a la vivencia social que se tiene. Las conclusiones las he argumentado en base a 2 pilares principales, uno que son las normativas y su falencia, pero la segunda, que es más importante, a que las ventajas serían que este tipo de implementaciones reduciría todas las, o ayudaría a las problemáticas de hacinamiento en cárceles, reduciría las problemáticas de las víctimas como tal, ¿no? Que se las ayudaría, que en el actual proceso salen o sea, se las toma como un punto más de todo el alegato, ¿no? De toda la parte legal. Y bueno, he argumentado de forma individual, obviamente, otras ventajas, como es la característica del ensayo argumentativo. Muy bien, mira, en este momento, Karina, entiendo tu posición que es argumentativa, está bien, interesante, vas a analizar los pros y los contras de la justicia restaurativa, perfecto, pero lo que no entiendo, ¿a qué tipo de víctimas te estás dirigiendo? Tienes que ser específica, en el caso civil, penal, qué tipo de delitos, porque es para delitos menores, ¿sí? Pero tipo, cómo, eso un poquito, tal vez puedes aterrizar o agarrar casos que puedan mencionar, porque está bien tu análisis crítico, pero tienen que caer en algo. Y al no caer en nada, todavía sigue muy amplio, ¿sí? Pero está bien, tienes elementos y sigue trabajando en ello. ¿Está bien, Karina? Muy bien. Nos vemos con Lenny, por favor. Muchas gracias. Te escucho, Lourdes. Buenas noches, Lourdes. No sé si he estado bien, pero a todo lo que he escuchado, no sé si estoy fuera de lugar con el trabajo sobre mi ensayo.
Adelante. Bueno, lo que yo estaba, Sigue, no tengas problema. lo que mi trabajo titula es la justicia restaurativa e intervención a víctimas de violencia intrafamiliar, o sea, ya lo he puesto ahí, específico sobre un tipo de violencia en específico, según la ley 348. Pero también dentro de esto podemos encontrar diferentes tipos de violencia que puede sufrir una víctima, ¿no? Que es desde lo que es físico, psicológico, hasta llegando a feminicidio. Bueno, yo estaba poniendo desde un punto de vista ya más crítico, porque he estado estudiando el internet y hay bastantes datos sobre justicia restaurativa, manuales, protocolos de atención, intervención también a las mujeres, pero no hay así uno que dije en específico. Ya, entre lo que yo estaba poniendo, si hablamos de una persona, hablamos de un mundo, porque cada persona víctima vive su experiencia de forma única. Entonces, planteas directamente, vos sos víctima de violación, entonces para ti esta metodología. Vos has sido víctima de asalto, para vos está otra metodología. Entonces, considero que no tendría que ser así. Entonces, yo estaba poniendo también, rescatando otras literaturas, hay que hacer una valoración integral con la misma, la víctima, para ver cuál sería, qué metodología sería la manera eficiente para que esta persona pueda reivindicarse emocionalmente y considerarse sujeto de derecho, de poder saber y de poder sentir, tener el derecho de salir adelante, empoderarse de sí. Entonces, ese enfoque yo estaba tomando. Entonces, para esto yo le ponía también ciertas consideraciones que hay que tomar desde lo que es la psicología forense, ver personalidad, estrategias de comportamiento, grupo de apoyo, digamos, es decir, la familia secundaria, que la misma familia, que la familia, mejor dicho, no familia secundaria, la misma familia llegue a ser un sostén para esta persona y no llegue a ser empeoradora del delito y que cada vez estés revictimizando con eso. Entonces, para todo ello también hay que trabajar desde el enfoque sistémico. Es lo que yo estaba planteando. Entonces, en las conclusiones que yo decía es que no ver solamente a la víctima como un ser un ente uno de víctima, sino es como un conjunto de directrices que es parte de una sociedad, parte de una familia, y como también un sujeto individual puede tener diferentes aristas y es necesario no tomarlo como un conjunto de víctimas generalizadas, víctimas de violencia física, víctimas de trata y tráfico, víctimas no, sino que también hay que ser bien peculiar en los tratos que cada uno puede llegar a tener. Muy bien, tu abordaje me parece interesante, Lourdes, porque estás tú aterrizando a lo que es la violencia intrafamiliar y hablas específicamente de los tipos de violencia que se pueden ejercer dentro del hogar, dentro de la familia. Pero lo que no entiendo y lo que no me está claro es cómo es tu mirada jurídica. Está bien, entiendo desde la psicología a nivel macro, social, pero la mirada jurídica necesitas aterrizar, ¿no? Si bien tú estás hablando de la violencia intrafamiliar, se pueden tomar la ley 348 o la ley 358 para ver estos temas que hablan de la mujer, hablan de niño, niña, etcétera, o algunos otros temas también, otras leyes que tú puedas considerar que vayan al abordaje de la justicia restaurativa. Sí, evidentemente tienes razón. Me estoy enfocando en lo que es la mujer, no en los hijos, porque si bien hablamos de violencia intrafamiliar que va a ir en cadena, que no solamente lo sufre la mujer y también los hijos de forma directa o indirecta, estoy dejando de lado porque considero que es otro mundo tratar con los niños que han sido víctimas, ya sea pasivas o activas del agresor mismo. Entonces es otro mundo, hay que tener más sucinto en eso. Es por eso que marco una diferenciación, que no se puede hacer un terapeuta agarrar a todos, sino es que agarrar un terapeuta a los niños, otro a la mujer, y luego viendo el momento indicado hacerlo de forma sistémica, ya con tal vez intervención de ambos terapeutas, para que salga a flote la familia misma. Bueno, pero también
hay que tratarlo a cada uno con esa peculiaridad desde mi perspectiva. Muy bien, entonces esto tendrías que fundamentar con una base teórica desde la psicología. Clínica primero y luego forense, porque de repente no vas a hacer tú el abordaje, pero sí puedes contribuir a base de un diagnóstico que puedas tener de, bueno, llamo entre comillas diagnóstico, ¿no? Una evaluación previa que se pueda hacer a la familia y al contexto, ver el daño y qué elementos se deben trabajar, ¿sí? Muy bien, gracias por tu intervención. Estamos en comunicación, Lourdes. Marcelo, por favor, tu tiempo. Gracias, licenciada. Buenas noches, Claudia. A ver, estos son los lineamientos que yo he definido. Estoy trabajando en el ensayo el tema que tiene que ver con la justicia restaurativa aplicada a la población adolescente insertos en el sistema penal. Ese es el tema que estoy trabajando. Estoy tomando como estudio de caso, en realidad 2 casos, que han sido, cuyos adolescentes han sido protagonistas de hechos de agresión sexual. Estoy tomando la bibliografía que se ha producido durante los años 2003 y 2004, que se ha generado en Fundación Encuentro, en la cual he sido partícipe, ¿no es cierto? Entonces estoy aplicando lo que va a ser la perspectiva sistémica. No estoy hablando de un enfoque porque no me va a dar el cuero como para estructurar un ensayo tomando en cuenta todos los lineamientos del enfoque sistémico, pero sin embargo estoy fundamentando mi ensayo bajo esa perspectiva, ¿no? Bajo la perspectiva sistémica. Entonces, la finalidad de este ensayo tiene que ver con el manifestar algunas pinceladas sobre lo que representa la aplicabilidad de la justicia restaurativa en la población adolescente, ¿ya? Y sobre todo el trabajo que desarrolla el profesional psicólogo orientado en el enfoque sistémico, ¿no? En cuanto a lo que es la intervención de casos. Después estoy tomando en cuenta en el ensayo un informe sobre la aplicabilidad de este proceso de justicia restaurativa con esta población, es decir, cómo se está aplicando, si esta aplicabilidad está teniendo beneficios o no, etcétera, ¿no es cierto? Estoy mencionando eso. También estamos demostrando la diferencia que existe en cuanto al tratamiento jurídico de lo que es justicia restaurativa desde la perspectiva convencional y la alternativa, que es la actual, ¿no? En ese sentido, entonces, en el cuerpo ya del ensayo estoy describiendo experiencias prácticas que se ha tenido. Por eso decía adelante, Claudia, de que estoy haciendo un estudio de caso, en realidad un análisis de algunos casos que he tenido la suerte, digamos, de intervenir, ¿cierto? Estoy describiendo utilidades y beneficios de todo este proceso de aplicación y los aportes que se generan a partir de hacer este tipo de trabajo de intervención con estas poblaciones, como dije, adelante, es decir, adolescentes protagonistas de hechos de agresión sexual, ¿no? Y la bibliografía está en base a lo que es el programa de UNICEF que mencionaba Alina, pero también el documento que se ha producido desde Fundación Encuentro. La conclusión, pues... por favor. Sí, tiene que ver con que el aplicar procesos sistémicos, por la característica de este enfoque, sí nos da alineamientos adecuados y es una respuesta articuladora a diferentes problemáticas, pero fundamentalmente a los hechos de agresión sexual que se dan en adolescentes. Muy bien. Marcelo, pienso que tu trabajo, si bien aún le falta desarrollo, sobre todo en la parte de conclusiones, está pasando por un análisis y eso es sólido.
Pero tengo dos consideraciones para ti. Lo primero, estás hablando de casos que has trabajado en Fundación Encuentro. Esto ha sido desde un enfoque netamente terapéutico. Lo que falta es la chispita. No, no en Fundación Encuentro, sino que estoy tomando la bibliografía, mi estimada Claudia, pero Perfecto. estos casos son actuales, los que estoy precisamente interviniendo con el tema de justicia restaurativa, actuales. Ya, ahí ahora sí está mejor. Entonces, lo que te faltaría mencionar es que para hacer este tipo de intervención necesitas antes de poder intervenir necesitas una evaluación previa, de tal vez un forense o de alguien que te pueda decir cuál es el impacto, el daño, no sé, que las personas, las víctimas tengan para poder realizar un programa, porque si solamente como clínicos realizamos programas y no estás tomando el tema forense, entonces estaría un poco débil esta parte. Después, si bien mencionas leyes, mencionas artículos, el paraguas general, no te olvides, puedes mencionar tal vez a nivel Bolivia, estas leyes tenemos, ¿no? Pero a nivel latinoamericano, sudamericano, específicamente también consideramos esto, o las prácticas que se están realizando de la justicia restaurativa en Perú, por ejemplo. Ya. ¿Sí? Después me parece que está muy bien orientado tu trabajo, Marcelo. Ok, Claudia, muchas gracias. Entonces voy a tomar en cuenta. Bien. Vamos con Rubén Eldis Mamani, por favor. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Licenciada, el ensayo tiene por título, que he desarrollado, Plan de Intervención Psicológica desde el modelo de la justicia restaurativa en víctimas y agresores por delitos de racismo y discriminación. He querido tomar en cuenta estos dos tipos de delitos, el racismo y la discriminación. Este plan terapéutico tiene por finalidad promover e implementar en las víctimas y agresores conductas que vayan en contra del racismo y la discriminación. He ido desarrollando estos dos conceptos, que es el racismo y la discriminación. He tomado en cuenta lo que establece el Código Penal respecto a estos dos delitos. Así también he tomado en cuenta, me he planteado objetivos, dentro de los objetivos de este plan terapéutico, tiene como objetivo general la intervención y tratamiento psicológico terapéutico grupal en víctimas y agresores de delitos de racismo y discriminación desde el modelo de la justicia restaurativa. Como objetivos específicos me he planteado conocer los conceptos de racismo y la discriminación, conocer el concepto de justicia restaurativa, concientizar tanto a víctimas y agresores sobre valores existentes dentro de la sociedad, conocer los derechos humanos, prevenir las conductas racistas y discriminatorias, esto dentro de los objetivos específicos. Dentro del desarrollo he desarrollado conceptos, como ya he mencionado, de la justicia restaurativa, que señalan algunos autores, Nieto, como también usted nos ha dado bibliografía, he desarrollado aquello. Después he tomado en cuenta también conceptos sobre los derechos humanos, la igualdad, la interculturalidad, los valores, la asertividad. Y este plan tiene como método y tiempo de implementación 5 sesiones dentro de un modelo de la justicia restaurativa. También he tomado en cuenta materiales. Es algo más didáctico este trabajo, es concientizar o hacer conocer tanto a víctimas y agresores qué es el racismo y la discriminación. He tomado 5 sesiones, como le mencionaba, y dentro de las conclusiones, las conductas de racismo y discriminación son tipificadas como delitos de acción penal pública. Al tener este carácter, va a existir la intervención de un representante del Ministerio Público para juzgar este tipo de conductas. Lo que la justicia restaurativa quiere es no, ¿cómo se diría?, criminalizar, judicializar los hechos. Por tanto, este modelo, este plan, trataría un tanto de concientizar tanto a víctima como agresor de este tipo de delitos. Rubén, si bien estás abordando un tema muy interesante como el racismo y la discriminación, te sugiero que puedas
analizar otra vez lo que significa hacer un ensayo, de manera que no esto caiga en un plan o una proposición de plan de abordaje terapéutico, porque tu mirada está ahí, ¿ya? Sí, ya había considerado aquello. Usted ha mencionado en una videoconferencia que podíamos hacerlo como un programa o como un plan, por esa razón que mi persona se realizó de esa manera. Claro, lo puedes hacer, pero no estás partiendo desde una base forense, ¿sí? Ni jurídica muy clara. Está bien tu trabajo, sin embargo, tienes que partir de una base jurídica específica con la ley, ¿no? Y cuál es la actuación de psicólogo forense en el tema primero evaluativo y posteriormente en el tema ya de abordaje o de realización de un programa. Pero tú solamente estás haciendo la realización del programa, te faltaría lo anterior. Sí, esa es la primera consideración. Y la segunda consideración, cuando tú hablas de tus conclusiones, no están muy casadas con tus objetivos. Entonces, habla de que tus objetivos y tus conclusiones deben responder a lo que te has planteado, ¿no? Pero otra vez, la mirada siempre tiene que ser desde una perspectiva jurídica, pero también la justicia restaurativa lo que dice, ¿no? El bien, abordar el bien de la víctima para su recuperación y todo esto. Entonces, es lo que te falta. Tienes, digamos, el cuerpo, te falta un poco la cabeza o los pies, algo en tu programa, ¿sí? Tenemos que basarnos siempre en el tema jurídico, porque estamos trabajando las leyes, etcétera. Aún la 348 y la 548 hablan de menciones, hablan de la justicia restaurativa en algunos de sus artículos, que están ahora obligados ciertas instituciones a poder abordar, brindar todo esto a la víctima, ¿no? Entonces, te falta la mirada un poco jurídica, Rubén, pero en general estás yendo bien, pero si solo lo dejas así, es como cualquier clínico lo haría, un abordaje terapéutico a víctimas desde solamente la mirada clínica. Pero nosotros, como trabajamos en el área jurídica forense, tenemos que partir de esa base. ¿Está bien? Licenciada, una consulta. Yo estoy tomando en cuenta dos tipos de delitos. No estoy tomando en cuenta delitos de la ley 348, me estoy enfocando en la ley 045. Perfecto. Es decir, la discriminación. Acepto. Estoy trabajando con víctimas de esos dos delitos. Ahora, una consulta también, más, haces referencia a que me falta base jurídica. ¿Cuál sería esa base jurídica en el caso? Por eso, mi pregunta clave es, tú hablas de racismo y discriminación, pero ¿en qué población? Gente afro, mujeres, varones, el colectivo de LGB, ¿qué? O sea, ¿a qué población? Tu población te va a delimitar tu marco jurídico de alguna manera. Está bien, licenciada, gracias. Muy bien, Rubén. Ruth. Buenas noches, doctora. Sí, Ruth, buenas noches, te escucho. Mi tema de mi ensayo es intervención psicológica desde la perspectiva del modelo de justicia restaurativa en víctimas de violencia intrafamiliar. En esta problemática, delito de violencia intrafamiliar, exclusivamente quiero trabajar sobre el tema de violencia en pareja, ¿no? La pareja. No en niños, dentro de la familia, exclusivamente violencia en pareja, intrafamiliar. Perfecto. Entonces, dentro de mi desarrollo, pues he visto el concepto de qué es modelo de justicia restaurativa, qué es violencia intrafamiliar, las características o perfil de la víctima, características, perfil del agresor. Me he basado buscando bibliografía sobre el manual que ha hecho las Naciones Unidas, Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa del 2006. Dentro de este manual hace referencia a programas existentes sobre justicia restaurativa y una de esas es la mediación entre víctima y delincuente. Entonces estoy agarrando o leyendo, me he basado más exclusivamente en este programa sobre mediación entre víctimas y delincuentes en relación a la violencia en pareja intrafamiliar. Y mi pregunta ha sido, ¿cómo puede ser abordada la violencia en pareja o intrafamiliar mediante el modelo de justicia restaurativa? Y entonces, viendo esta mediación,
hay cosas interesantes que me había llamado la atención. Cuando yo había atendido casos en víctimas de violencia de pareja intrafamiliar, se ve lo que es la dependencia emocional, se ve el afecto, se ve la necesidad de seguir conformando una familia, ¿no? Y en muchos de los casos las víctimas vienen exclusivamente por pedir una ayuda para que el agresor cambie, ¿no? Y bueno, por esas situaciones que me había llamado mucho la atención. Entonces dice que esta mediación, porque es una mediación entre víctima y delincuente, se puede dar antes del proceso, en el proceso, o cuando ya se cumpla la sentencia del agresor, ¿no? Necesariamente tiene que haber una persona que medie esto. Para eso como se trata de intervención en las víctimas, yo había visto primero que desde el aspecto psicológico se tiene que primero enseñar a la restauración cognitiva, los pasos que usted nos había dado en el foro 3, sobre creencias, pensamientos, culpa, vergüenza, que la víctima primero tiene que empezar a restaurar cognitivamente, habilidades, proyecto de vida, la recuperación emocional. Es como un primer paso trabajar con la víctima para luego en una segunda fase tener el contacto ya de la víctima con el agresor, como dice este programa. Entonces, ese es el trabajo que yo estoy ampliando, licenciada. Dentro de mis conclusiones dice que se tiene que realizar una evaluación, porque se va a trabajar tanto víctima y agresor, se tiene que realizar una evaluación tanto al agresor como a la víctima en su situación psicológica, ¿no? A base de eso también se tiene que hacer una intervención tanto del agresor como la víctima, porque el agresor puede aprovechar esta situación. Ambos tienen que ser voluntarios para entrar en esta intervención, por decirle, y puede que aproveche el agresor esta situación para poder salir, digamos, y eso es lo que hay que hacer una evaluación. Eso está dentro de mis conclusiones, y eso, licenciada. Muchas gracias, te escucho, Ruth, estoy anotando algunos apuntes, ¿no? Pero desde el título tú estás precisando que vas a trabajar con pareja, eso es claro, intrafamiliar o de pareja, violencia de pareja, ¿no? Estás yendo por un buen camino, sólido, estás aplicando todo lo que se ha visto en el transcurso de todo el trabajo que se ha hecho en este módulo, es lo que yo puedo entender. Sin embargo, lo que no me está claro es el tema de la terminología que estás utilizando cuando hablas de mediación. ¿Qué estás entendiendo por mediación? ¿O bajo qué documento? Bueno, definime primero qué es mediación, qué estás entendiendo por mediación, qué entiende la justicia restaurativa por mediación, en qué fases o etapas del proceso de mediación se debe trabajar con la víctima y el agresor. Toda esta parte son aspectos psicológicos importantes, componentes que deberías presentar en tu trabajo como parte de desarrollo. Las conclusiones todavía están yendo, si bien direccionadas hacia tu tema de tu ensayo de las parejas, pero no estás trabajando otros elementos claves que se debe trabajar en la justicia restaurativa, viendo que hay una relación de dos, en este caso siempre va a ser de dos, entre parejas, pero ver aspectos desde lo cognitivo o desde lo sistémico, ver algunos otros aspectos que sean claves para su reestructuración, o lo que tú decías, reestructuración, etcétera, ¿no? Eso es bien importante. Si tú trabajas en el tema del abordaje sistémico, habrán otros elementos además de pareja que hay que trabajar, o desde otro abordaje, distorsiones cognitivas, por ejemplo, en el tema cognitivo, tienes que ser claro, debes puntualizar esto, ¿sí? Pero a nivel general está haciendo un buen trabajo. No te olvides el aporte siempre que hace el tema jurídico forense a esta mirada y a esta evaluación desde la justicia restaurativa. Está bien, licenciada, muchas gracias. ¿Hay alguien más que me ha olvidado? Por favor, podría ponerse porque tenemos ya los últimos minutos. ¿Alguien más que no haya participado o que haya tenido problemas, pero ahora que ya tiene buena conexión? No, yo soy Lindsay, creo que ya mejoró un poco la comunicación. Ahora sí te escucho bien, por favor, adelante.
Bien, les decía, licenciada, que básicamente mi tema es el homicidio. Dentro de este tema, principalmente lo que quiero ver es porque considero de modo general que el homicidio es uno de los crímenes más graves, puesto que no solo daña al sujeto en sí, sino a la familia e incluso a la sociedad, más aún en el tiempo. Por otro lado, quiero ver un punto importante, que el homicidio es un delito contra la vida humana. Dentro de esto quiero ver algunos aspectos, por ejemplo, las causas del homicidio, cuáles son los elementos comunes que tiene el homicidio con el asesinato. Por otro lado, quiero ver qué es el sujeto del homicidio, el objeto del homicidio, la conducta homicida, la acción en sí, y principalmente cuando existe dolo, qué es dolo, cuando se considera dolo, cuando es autor una persona, cuando es un coautor. Principalmente esa es la parte teórica que yo quiero ver. Por otro lado, aún no lo he redactado en las conclusiones licenciada. Sin embargo, un aspecto importante de realizar mi ensayo es dar a conocer el punto de vista. Desde esta perspectiva, mi punto de vista respecto del homicidio, pues va a ser bastante amplio, puesto que leo mucho y veo que aquí entran otra vez los tratados internacionales, veo que nuestra normativa dice una cosa, la realidad que una persona, que una víctima de un homicidio pide en nuestra justicia actualmente es muy diferente. Entonces voy a hacer cuestiones muy personales, porque es algo que yo no estoy viviendo en cristiano. Entonces creo que tengo material teórico, está la normativa penal, tenemos el código, creo que tengo yo la experiencia. Es algo que se complementa para realizar un impacto. ¿Tus conclusiones finales? Aún no las he redactado, licenciada, pero principalmente en que no va de la mano la justicia, lo que dice la justicia, con lo que debería hacer, con los tratados internacionales y con la realidad que vivimos las víctimas. Que no hay una coherencia, no hay congruencia en todo. Me encanta que tú hables de congruencia o que no va de la mano, porque la mirada es esa, ¿no? Que tú en tu ensayo estás criticando estas incongruencias que existen entre la justicia tradicional, desde la mirada, bueno, en este caso está abordando lo que es el asesinato y el homicidio, pero la justicia restaurativa, que tiene otra mirada con las víctimas, ¿no? Pero aquí todos te pueden cuestionar que la justicia restaurativa no trabaja solo con delitos menores, ¿no? Y sobre todo con población joven. ¿Cómo podrías trabajar tú esto en el tema de homicidio, en el tema de asesinato? Tendrías que tener un fuerte, sólido bagaje teórico para justificar esto, ¿sí? Entonces, ese es el punto crítico, crucial tuyo para desarrollar teóricamente. Porque lo otro, creo que por lo que tú me escribes y todo, tienes el conocimiento, tienes el material para poderlo responder. Estás 2 años inmersa en esta temática, que es importante, pero todos te pueden decir, pero si la justicia restaurativa no trabaja con asesinato o homicidio, ¿qué tú responderías? Y esa tiene que ser tu respuesta clave en tu abordaje teórico. Muy bien, gracias. Nos vemos, Lindsay, por tu participación. Jenny o Lenny, por si acaso estás en línea. Sí, buenas noches. Ahora te escucho mejor. Vamos. Ya, a grandes rasgos, el trabajo está titulado Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. Empezamos con una descripción de lo que son los efectos psicológicos de la víctima, características de la victimización, consecuencias emocionales, sociales, familiares, trato un poco de profundizar en lo que es lesión psíquica, trastornos de estrés postraumático y daño psíquico, consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Después también menciono en una parte importante los factores de riesgo y de protección a nivel individual, familiar, de pares, escolar y comunitario.
Todo eso relacionado con la víctima. También hay una definición de victimización secundaria, es importante mencionarlo. Y luego pasó a lo que es características de la intervención psicológica a nivel terapéutico, para tratar ejes de intervención relacionados con la negación del abuso, sentimientos de culpa, rabia, ansiedad, deterioro de relaciones familiares de pareja, pautas de actuación a nivel terapéutico también, según Luis de Costas, en cuanto a cómo avanzamos en el módulo, objetivos de intervención terapéutica, la intervención de la terapia cognitiva, y paso a detallar lo que son las alternativas de abordaje jurídico-psicológico, que serían los medios alternativos de resolución de conflictos, lo que serían la mediación, conciliación, transacción, arbitraje, detallando las características de cada uno de estos. Las materias, de acuerdo a la normativa, que se comprende por conciliación y arbitraje, en qué casos sí se puede abordar, los títulos abordar, los casos que permiten, ¿no? Que se permiten intervenir mediante la conciliación, contratos administrativos, servicios públicos, límites de cuestiones que afectan al orden público, todo lo que esté en la normativa. Y luego paso como una medida alternativa de los conflictos también a lo que es la justicia restaurativa, diré. Justicia restaurativa, con todos los antecedentes, características, principios, hay mucho material en lo que es justicia restaurativa, pero también hago una mención de en qué estado está la justicia restaurativa en Bolivia, profundizando en la ley 548, en el libro 3, está contemplada en la justicia penal juvenil. En este caso, también he puesto un caso que está actualmente tratado en el área de PDG, con el trabajo, y las características, ¿no?, de la intervención. El caso lo retomo porque ha sido un caso muy bien, porque no ha habido muy buena preparación con la familia del denunciado, del agresor. Muy bien. Y en conclusión, las conclusiones. Bueno, en las conclusiones están los beneficios, nuevamente, los beneficios de esas alternativas de resolución de conflictos, las dificultades en la actualidad, en su aplicación en nuestro ámbito, y características también e importancia de la intervención psicológica y el rol del psicólogo en estas medidas, no estas alternativas de resolución de conflictos. Perfecto. Me parece que está en buena dirección tu trabajo, tienes bastante bagaje y soporte teórico, por lo que veo. Tienes que desarrollar todo lo que tú has hablado, espero que esté en tu ensayo. Sin embargo, no te olvides cuál es la contribución del psicólogo forense en este tipo de intervención, ¿sí? Otra vez lo que le dije a Rubén me parece que fue, si bien estás hablando desde una mirada de alternativas de resolución de conflictos, básate siempre en el tema jurídico, básate en leyes, desde dónde estás empezando, para ver que tu actuación como forense pueda ser de manera óptima y pueda tener una participación contundente. Muy bien, gracias, pues nos vemos, Lenny. Bueno, creo que hemos llegado a la finalización de este módulo. Algunas personas tienen problemas, ya me han escrito, una o dos las voy a considerar. Estamos en línea ahorita en el WhatsApp, voy a continuar trabajando con ellas. Para mí ha sido un gusto, un placer haber estado con ustedes este módulo. De todas maneras, tienen mi WhatsApp, tienen mi correo electrónico. Podamos estar en contacto, poder hacer grupo, equipo y fuerza para siempre trabajar en pro de la víctima, en este caso, para que ellos puedan tener una voz donde no la tienen. Muchas gracias, compañeros. El día viernes espero sus trabajos de todos los que han podido participar el día de hoy y los 2, 3 casos más que estoy atendiendo en este momento por WhatsApp. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Hasta luego.